Muy buenas noches, somos el grupo D de la asignatura de construcción vial y el día de hoy vamos a hablar sobre el método de análisis para la evaluación de estabilidad de taludes de proyectos viales bajo la modalidad del Bishop simplificado y utilizando el software Slide. Mis compañeros. Mi nombre es Jaime Ricardo Castillo Arévalo, vivo en la ciudad de Neiva y trabajo en una constructora familiar. Mi nombre es Eddie Mauricio Sánchez Jiménez, vivo en la ciudad de Neiva y actualmente trabajo en una constructora. Mi nombre es José Julián Mena, soy del Valle del Cauca y actualmente laboro como independiente en una constructora. Mi nombre es Hernán Alfredo Mesa Rodríguez. Actualmente me desempeño en el área de asesor comercial para una filial de construcciones. Y quien les habla, Alexander García Orozco, desde la bella y hermosa ciudad de Manizales, gerente de una empresa de vías e infraestructura. A continuación, vamos a hacer una breve introducción sobre el método de Bishop simplificado, el cual es una técnica bastante conocida en todo el aspecto de la ingeniería de la geotecnia, el cual fue utilizado o desarrollado inicialmente en el año de 1951 por el ingeniero británico Richard Bishop. Este método simplemente se basa en la teoría del equilibrio del límite y se utiliza principalmente para determinar la estabilidad de los taludes en diferentes condiciones geológicas, tal y como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Acá podemos observar cada uno de estas dovelas o de estas dovelas Rebanadas, compañero. o rebanadas, la cual se pueden examinar de forma individual y de esta forma podemos hacer el análisis de falla del talud como tal. La unión de cada una de estas dovelas o rebanadas pues conforman lo que es el círculo de Moore. Sí, compañero, siguiendo con la exposición, el método de Bishop simplificado, este método se utiliza para analizar la estabilidad de un talud con superficie potencial de falla de tipo circular teniendo en cuenta, la fricción o la cohesión del suelo. Aunque el método solo satisface el equilibrio de momento, se considera que los resultados son muy precisos en comparación con el método ordinario. Bueno, en este caso pues voy a hablar de la estabilidad de talud, algo muy importante al momento de construir una vía, ya que dependemos mucho de este tema. ¿Qué nos puede afectar al momento de una construcción de un talud o en tener en cuenta? En este caso, es la geometría del talud, la cohesión, la, la fricción del suelo, el peso del talud y la presencia de agua, que ya la presencia de agua es uno de los que más nos ayuda a desestabilizar cualquier tipo de material. El método analizar de Bishop nos puede ayudar a evaluar el cálculo de seguridad del talud y el factor de seguridad que podemos tener para esa estabilidad del talud. El cálculo de seguridad. El cálculo de seguridad está en el análisis de Bishop simplificado. Se puede dividir entre la resistencia del corte del suelo por la fuerza que contiene al deslizarse el talud. Esta resistencia de corte del suelo se puede calcular utilizando la ecuación de Moore-Color. El factor de seguridad es una medida establecida del talud y se utiliza para determinar si es estable o no estable. En este caso, pues, hemos utilizado un programa que se llama Slide, el cual pues, nos va a dar ese factor. Sí, compañero, el factor de seguridad K. El factor de seguridad K varía notoriamente dependiendo del tipo de suelo. El factor de seguridad es un indicador clave utilizado en la ingeniería geotécnica para evaluar la estabilidad de las estructuras construidas con los terrenos inestables, como son taludes y cimentaciones. El valor del factor de seguridad K se calcula utilizando diferentes métodos y suposiciones simplificadas.
y se basa en las propiedades del suelo como la resistencia y la cohesión. Los pasos para un diseño de estabilidad de taludes. Tenemos como primera medida que desarrollar una cuidadosa investigación de campo, ya que con ella vamos a tener información relevante e importante sobre lo pertinente para medir qué tan estable o inestable puede hacerse el talud. Al efectuar esas mediciones, pues se tiene en cuenta lo que es la presión de poros, los niveles freáticos y los piezométricos. De igual forma, pues se debe ejecutar un programa adecuado de ensayos de laboratorio, que también es una excelente fuente de información que nos va a permitir ser más asertivos en la situación actual del talud. Y finalmente, pues adoptar un modelo representativo de mecanismo de movimiento del talud, que para este caso, pues lo hacemos a través del software Slide. Bueno, hablando un poquito de la resistencia al corte, tenemos, podemos hablar de la ecuación de Coulomb, que es la modelación o representación matemática del fenómeno de la falla al corte, el cual tenemos ahí la ecuación. Tenemos el esfuerzo de la resistencia al corte, tenemos la cohesión y cimentación efectiva, el esfuerzo normal total y la presión del agua intersticial a los o poros. También tenemos que hablar de la parte del círculo de Moore, que es el método para representar los resultados de ensayo de corte en los suelos. Y tenemos también la envolvente de la falla, que está en Moore-Coulomb, que equivale lo alcanzado a la combinación crítica de los esfuerzos de la falla. Cuando empezamos a usar el programa Slide para realizar este tipo de cálculos y hallar el factor de seguridad, utilizamos el modelo de Moore-Coulomb y vamos a utilizar el método de bichos simplificado. Usaremos dos tipos de suelos y con ellos veremos qué diferencia tiene. Bueno, hablando, compañero, de los tipos de suelo, tenemos una arena limosa y una grava pobremente gradada, el cual tenemos un peso unitario de 20, una cohesión de 0,980 y una cohesión muy baja y una fricción de 35. También tenemos en la parte de la grava pobremente gradada, tenemos un peso unitario de 21, una cohesión alta de 53,95 y una fricción de 40. Vamos a interpretar en el programa Slide del suelo número 1. En nuestro caso, una arena limosa, como lo dijo el compañero Julián. La pantalla que nos presenta el programa Slide es muy interactiva. Podemos apreciar todos los datos que hemos colocado en el programa. Para nuestro caso, el peso unitario, el tipo de método como el Moore-Coulomb, la cohesión y el ángulo de fricción. También podemos, mediante este programa, visualizar también los datos, como lo dijimos anteriormente, la cohesión, el peso unitario y el máximo relativo y el mínimo relativo. Estos datos no se incluyen puesto que los dan en laboratorio o nos dan las muestras y como este es un ejemplo educativo, no tomamos el máximo ni el mínimo relativo. Bueno, en este caso, ya aquí hemos desarrollado, hemos puesto el programa que nos bote sus datos, ya teniendo haber realizado pues unas pruebas en terreno y disponer de unos valores en unas tablas de valores máximos relativos y mínimos relativos. Para los diferentes valores, pues es obtener para llegar a una medida exacta en la cual nos pueda dar una mayor estabilidad en el talud. Ahí como podemos observar, pues ya nos dio un factor de seguridad que es igual a 0,353, el cual pues nos refleja en color rojo el factor, o sea, la falla más probable, y en color amarillo donde no va a haber, o sea, hay mayor seguridad. Sí, Quiero decir, compañero, lo que quieras, ahí podemos ver toda la parte envolvente que es el círculo de Moore, el cual nos da dando toda la parte del estado del momento de la falla de corte. Y como bien lo dice el compañero Julián, en la parte izquierda de la pantalla nos muestra el K, que es de 0,353. Si lo comparamos, es una probabilidad muy grande de falla. Sí, señor. sí, señor.
Bueno, compañeros, para el caso número 2, el suelo número 2, que es una grava pobremente gradada, pues tenemos que, pues hicimos el ejercicio con un ángulo de 72 grados y tenemos un resultado que nos dio un peso unitario de 21 kilonewtons por metro cúbico. Pues el tipo lo bemol Colón, tenemos una cohesión de 53,95 y un ángulo de fricción de 40 grados. Sí, compañeros, siguiendo con el programa Slide, como podemos observar al realizar los cálculos mediante el método Bishop simplificado, nos arroja un factor de seguridad K de 0,718, lo cual nos indica que tiene una mayor posibilidad de falla Una menor. comparando con No, el suelo número 1, ¿ya? Y ya que este factor K se acelera a 1. Se acerca a uno, Se acerca compañero, Acerca a 1, entonces compañero. Sí. tiene una menor posibilidad de falla. bueno, en esta gráfica pues se observa que es viable hacer un análisis rebanada por rebanada o dovela por dovela, en el cual se observa, entre otros, un factor de seguridad, digamos que de formas individuales. Si se analiza, el software tiene la capacidad de analizar de forma individual cada dovela, y esa sumatoria de cada uno de esos subcas arroja ya el factor de seguridad, que sería el K mayor o el K ya que nos acerca o nos determina la estabilidad o inestabilidad del talud como tal. En cuanto a las conclusiones, pues tenemos que... Bueno, podemos concluir que se puede evidenciar de acuerdo a la comparación de los dos tipos de suelos, que estos efectivamente se encuentran directamente relacionados con el factor de seguridad K del talud. Sí, compañero, también podemos concluir que si el suelo presenta menores índices de cohesión y fricción, tiende a tener un menor factor de seguridad. Bueno, como menos también, tanto el ángulo como los materiales son componentes del suelo que tienen tendencia al momento de la falla del talud, pues ya que un talud con un ángulo muy verticalmente y muy inclinado, pues va a generar una falla menor a un ángulo que no lleve esa De inclinación. menor inclinación. Bueno, y de igual forma, pues la presencia del agua y el valor de la resistencia del suelo dependen de las presiones internas o poros. Cuando realizamos el modelado, el programa Slide es muy interactivo, realiza los cálculos matemáticos de una manera muy rápida y nos entrega una muestra visual muy atractiva, tanto del factor de seguridad como de los círculos de Moore. Y por último, pues al poderse realizar diferentes métodos de cálculo del factor de seguridad K, entre los cuales tenemos el Bishop simplificado, Jambu simplificado y Spencer, pues entre otros. Podemos tener un comparativo de los mismos, encontrando que la mayoría de veces son muy aproximados todos. Bueno, y Y bueno, finalmente, sí, compañero, compañero, finalmente pues le damos paso a nuestro compañero Jaime Ricardo para que nos muestre un poquito la interacción del programa de Slide. en este Compañero último Hernán, minuto que nos, me permite. en este último minuto le compartimos la pantalla a Jaime para que nos muestre. Me permite porque está deshabilitada, compañero. Ya, entonces permítame un segundo. Ya, ok, creo que ya puede compartir. Listo, compañero, muchas gracias. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Aquí tenemos el primer suelo, como podemos observar, podemos tomar las dimensiones, podemos tomar los diferentes ángulos. Entonces, para este caso era un ángulo de 68 de nuestro primer suelo, que era una arena limosa. Le pedimos, luego de ingresar los datos, que el programa nos compute. Estos datos que ingresamos, él nos los computa muy rápidamente y le damos una interpretación. Al darnos la interpretación, él nos envía una nueva pantalla en la cual podemos observar tanto el factor de seguridad y si acercamos vemos los círculos de Moore. También lo podemos dividir en rebanadas e independientemente leer cada rebanada, como lo dijo el compañero Alexander. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación, nuestro taller. Esperamos haya sido de utilidad para todos ustedes. Una feliz noche. Gracias, Buenas una feliz noches. noche. Muchas gracias. Para todos. Gracias.